Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar del mundo que tú te encuentras. Bueno, hoy día viajé a Israel porque tengo un invitado que no me lo puedo perder. La verdad, es una institución y mucha gente lo conoce como una institución. Y me vine a Haifa. ¿Por qué Haifa? La verdad es que me encanta Haifa. Me encanta todo. La verdad, todo Israel me gusta, pero Haifa me gusta muchísimo. Así que me vine a Haifa a conversar. eh, y ¿con quién voy a conversar hoy día? Yo voy a contar un poco. Sargento mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel está detrás de la mente de lo que estamos viendo todos los días. Moquet Bitajón. ¿Y a quién tengo aquí al frente mío? Porque hoy día no es un café cualquiera en este café con Cabaná. Es un café cargado de historias, de valentía, de identidad y principalmente de realidad. ¿Quién nos acompaña? Lucas Lior. Bienvenido a un café con Cabaná. ¿Cómo estás? Bueno, primero principal, muchas gracias por la invitación. Para mí, un placer muy fuerte. Sí, estoy bien, justamente terminando una transmisión para ayudar a gente aquí de Israel a saber cómo elegir los refugios y ese tipo de cosas, ante preparativos de cosas que podrían pasar, esperemos que no. Así que bueno, justamente ya tenemos una buena introducción. Y Lucas, quería empezar con, obviamente cuando uno dice voy a partir por el principio, que siempre corresponde por lo demás. Lucas nace en la Argentina y luego adoptaste el nombre de Lior. ¿Cómo fue esa transición hace 21 años atrás? Más o menos. Bueno, el nombre de Lior lo adopté, de hecho, desde mi bar mitzvah en Argentina, Ya. porque en realidad significan lo mismo. Lucas en latín es resplandeciente como rayos de luz y Lior significa mi luz. Así que siempre me llamó mucho la atención ese significado, porque me siento como una persona que siempre está en busca de esa luz de la vida, de esperanza. Eh, y al terminar la secundaria, decido venir a vivir a Israel. Fue una transición, se podría decir, poco chocante en algunas cosas, pero siempre lo vi como una aventura muy buena. Así todos, hubo tragos amargos desde el principio. Puedo decir que yo vine a Israel en diciembre del 2002, siendo que nos habían dicho que íbamos a vivir en la ciudad de Kfar Saba, que está al norte de Tel Aviv, se podría decir, Ranana, Kfar Saba, entre Natán y Tel Aviv. Y justo el 4 de noviembre del 2002 hay un atentado terrorista. Estamos hablando de la época de atentados terroristas continuos, promedio de 2 atentados terroristas por día a veces. Marzo del 2002 fue un marzo muy sangriento. Y justo el 4 de noviembre de 2002, en ese atentado, en Kfar Saba, en el centro comercial de Kfar Saba, en el shopping, como decimos en Argentina. Argentina. Sí, el mall se dice, creo que por tus pagos, el mall. Exactamente. Sí, mueren 2 argentinos. Uno era el guardia que detiene al terrorista con su cuerpo y el otro un chico de mi ciudad, de Córdoba, que había ido a Israel a vivir un año antes, tenía 14 años, estaba viviendo con su familia y tuvo la mala suerte, Gastón Pertinian tuvo la mala suerte de estar justo en ese momento y es asesinado por un terrorista palestino que llega al centro comercial y se explota en la entrada del centro comercial porque el guardia detiene la entrada de este terrorista. Esto causó una conmoción muy fuerte en la comunidad de Córdoba y obviamente muchos pospusieron sus planificaciones de venir a vivir a Israel. En fin, habíamos un grupo bastante y de repente yo me vi, creo que 2 chicos más vinieron a vivir, pero también no vinieron a Farsaba. Era el único cordobés, me acuerdo, en Farsaba.
yo justamente ahí me cambió mucho la mentalidad porque ahí dije, pero eso es justamente lo que el terrorismo quiere, que nosotros tengamos miedo de ir a Israel, tengamos miedo de ir a Farsaba, justamente ahí quiero ir. No sé qué me impulsó, pero de ahí dije, no, yo me cansé de bajar, de agachar la cabeza, me cansé de agachar la cabeza. Esto no va a pasar. Eh, y ahí algo en mi cabecita también dijo, yo pensaba ser periodista, quería ser corresponsal, y ahí dije, no, yo tengo que aportar ese granito de arena y voy a entrar al ejército, pero como combatiente, en la unidad que pueda entrar, lo más lejos que pueda llegar, ahí voy a ir. No tenía ni Aleph Bet, como se podría decir, no, no, nada de hebreo, poco, poco, poco y nada. Así que nada, logré esforzarme bastante, trabajaba 16 horas creo que limpiando platos en un restaurante, limpiando el restaurante en sí. Eh, y con el tiempo ingresé al ejército en el marzo del 2004 y ahí es cuando realmente me integré de a poco a lo que era la sociedad israelí, porque ahí de repente empezás, como el servicio militar es obligatorio para los que viven en Israel, de repente ahí te encontrás con gente desde personas con Todo. mucho dinero, con muy poco dinero, de esta zona cultural, de esta gente que gente que son o alemanes o descendientes de alemanes, o rusos, o etíopes, yemenitas, drusos, beduinos, de todo te encontrás en un mismo lugar, francés, había como 15 idiomas en un mismo lugar, o sea, te encontrás, y bueno, aprendes las culturas, las canciones, las películas israelíes, te conectas con todo como si hubieras crecido toda tu vida en Israel. De repente decís cosas que ya ni nadie, o sea, que solamente los israelíes entienden, porque son de películas de los años 70. Te conectas con Israel y creo que eso es una forma muy, muy bonita de conectarse a Israel. A propósito, yo tenía una idea de lo que era el ejército con lo que era lo que vivíamos en Argentina, ¿no? Que lamentablemente siempre tenía muy mala fama de cómo te trataban en la colimba, ese tipo de cosas. En Argentina sería el servicio militar obligatorio, cómo trataban. Había muy mala fama, ¿no? Y llegás con cierto miedo de que vas a hacer un servicio militar obligatorio en Israel, o sea, y de repente no, o sea, el trato siempre fue muy bueno de mis superiores, de mis oficiales, siempre, más que nada por ser una persona que viene solo, sin sus familiares, o se llama soldado solo, soldado solitario. Entonces también cuando salías los fines de semana te llamaban, te preguntaban, ¿dónde vas a comer la cena de Shabbat? Te invitamos a mi casa. A veces me pasaban a buscar a mi casa para no comer solo en Shabbat, las festividades como Pesaj, ese tipo de cosas también. Así que nada, la verdad que mucha humanidad en todo esto. Hay que entender que los que eran nuestros sargentos y oficiales tenían unos años más que nosotros. O Sí, sea, claro. la diferencia de edad es muy corta, la responsabilidad es enorme y la diferencia de edad es muy corta, te haces grande de golpe aquí. Así que bueno, esas fueron, digamos, más o menos mis primeras sensaciones aquí en Israel. Maravilloso. ¿Eh? Oye, quiero volver un poquito a la Argentina, en términos de Sí. que te quería preguntar, ¿qué te llevaste, porque tu acento me encanta, qué te llevaste de Córdoba y La Pampa a Israel que todavía te sirve hoy en el frente o en tu vida diaria, además del acento y el mate? Oye, a ver, el mate yo tengo que confesar acá que no sé hacerlo, me encanta, pero no siempre me sale Ah, mal. Así que no sé hacerme mucho mate, pero siempre que alguien está haciendo mate salto para robarlo un poco. Eh, a ver, nací en Córdoba, me crié en La Pampa hasta los 8 años y después volví a vivir a Córdoba. Así que fue un choque, fue mi primer choque cultural, se podría decir, de un chico del pueblo de La Pampa, un lugar que más que nada es, digamos, más campo, más rural y ese tipo de cosas. De repente llegar a una ciudad que para mí era enorme, o sea, Córdoba para mí, no lo puedes creer, o sea, ¿cómo puede ser?
¿cómo puede ser un lugar tan violento? O sea, yo lo llamaba eso a autos que pasaban todo el tiempo y ese tipo de cosas. Así que me costó mucho integrarme. Creo que hasta los 15 años me costó bastante. Así que puedo decir que esa parte justamente de integrarme de campo a ciudad, me lo llevé acá para integrarme de repente a una sociedad totalmente diferente, como es la sociedad israelí, que es un idioma distinto, una cultura distinta, y esa resiliencia que desarrollé en mi infancia, se podría decir, me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo, me fue mucho más fácil acostumbrarme a Israel de lo que fue acostumbrarme de La Pampa a Córdoba, ¿no? Eh, pero también algo que me ayudó mucho es que en esa época, también ahora, pero en esa época era el furor, la cultura argentina era furor acá, Sí, por, por telenovelas más que nada, de sí. Chiquititas, de Natalia Oreiro, o sea, de Muñeca Brava, creo, de Rebelde Way, todo ese tipo de cosas acá eran furor. Hay un canal que en su momento cuando se abrió lo llamaron Viva. Ahora hay Viva, Viva Plus, pero tienen también otro tipo de novelas, los coreanos ahora, este tipo de cosas. Pero en su época el boom eran los Argentino. argentinos. Entonces, a mí eso me abrió mucho más puertas para que la sociedad te aceptara y te adoptara, pero realmente adoptara. No estoy diciendo te adoptaban, porque hay otras sociedades, otras culturas de otros países, franceses, rusos, etíopes, pero el argentino, así, con dos manos te agarraba y muchísimo amor recibía por eso, muchísimo, muchísimo amor. Eh, y bueno, eso realmente ayudó. Sé que al argentino generalmente se lo quiere en el mundo, eso, generalmente por Messi, por Maradona, por lo que sea, generalmente se lo quiere, pero acá era especial por las novelas, más que nada era muy interesante. Y bueno, los latinoamericanos en general, pero el argentino sí, y eso fue, digamos, para alguien que viene sin familia y le está costando porque no tiene familia. Sí tenía mi hermana que vivía en Israel, pero también, o sea, vivía en otro lugar yo y de repente tener eso ayudaba mucho, ayudaba bastante también. Maravilloso, Sí. maravilloso. Pero vamos a seguir con el tiempo y esta te ha ido transformando esta identidad con el pasar de los años, y es lógico. Quiero pasar a un momento crítico reciente y quiero nombrar el 7 de octubre de 2023, que no estaba haciendo una base militar en Israel, sino que estaba en Argentina, visitando familia, visitando amigos, y en ese momento fuiste al aeropuerto de Ezeiza. ¿Y qué pasa cuando por tu mente de reservista ves las noticias a 12.000 kilómetros de distancia y más encima te cancelan el vuelo de regreso? A ver, yo recuerdo que me voy a ir mucho más atrás. Yo Bueno, recuerdo que, yo recuerdo que meses antes, ya en Moquet y Tajón había publicado justamente que se acercaban señales de guerra, de una guerra de siete frentes, que el anillo acá en hebreo se llama Tabat Henek, el anillo de presión de Irán cada vez apretaba más y se veían movimientos extraños, cosas que llamaban mucho la atención y recuerdo que en septiembre, antes de viajar a Argentina, le digo a gente de aquí de Argentina que yo me voy con cierto miedo de que pase algo mientras yo no estoy aquí en Israel. Y de hecho el grupo de WhatsApp de mis amigos de la reserva del ejército que hacemos juntos, le dijo, chicos, no empiecen una guerra sin mí. Me voy a Argentina, esperen que regrese. Yo tenía planificado al principio regresar el 4 de octubre, una cosa así, pero me habían dicho que querían encontrarse conmigo en Argentina. Yo también fui por algo personal, pero al mismo tiempo di conferencias de geopolítica, conferencias de seguridad, y se quería encontrar conmigo en Argentina el viernes 5 de octubre, entonces pospuse mi vuelo para el 6 de octubre. Así tenía un poco más de tiempo, para el 7 de octubre, perdón, pospuse el vuelo para el 7 de octubre a la sí, noche mientras estoy en Buenos Aires, en mi última noche, viernes a la noche en Buenos Aires, de una vuelta por el Obelisco, toda esa zona que es hermosa, cuando llego al hotel,
mi celular estaba guardado en el hotel, yo lo se había guardado mi celular y todo el tiempo estaba como sonando, como una alarma sonando, pero en silencio. Y cuando saco el celular para ver qué estaba sonando, veo muchas alertas desde Gaza. Generalmente yo entendía que los ataques que jamás hacía siempre era por algún tipo de represalia, por alguna situación. Me resultó muy extraño porque yo sigo siempre, hago todo el tiempo seguimiento de qué está pasando en la situación en Israel, por más que esté en el exterior disfrutando, y no había nada, ninguna situación que digamos, era muy raro, era muy sorpresivo porque no eran unos ataques, eran muchos ataques al mismo tiempo, no era algo esporádico. Y me meto directamente en las redes de Hamas y todos estos terroristas que yo sigo también desde Telegram y otras formas, y veo los primeros videos en Sderot. Y cuando yo veo los primeros videos de Sderot, dije, estamos en guerra. Porque sé que no hay forma de que terroristas en camionetas lleguen a Sderot a menos que hayan destruido ciertos lugares estratégicos. Significa que los destruyeron y estamos en una guerra. Y que estamos en una guerra donde nos bajaron muchos, nos bajaron muchas cosas en camino, o sea, bases, vallas de seguridad, torres de seguridad, sistemas de defensa y bases con soldados. Entendí que traspasaron bases con soldados. Con solo ver esas imágenes, uno hace el uno más uno, porque sabes qué tiene que pasar para que lleguen camionetas con terroristas hasta acá. Inmediatamente envío mensajes en el grupo de WhatsApp del ejército, o sea, de mi soldado, de mi equipo del Mira, ejército, y les digo, agarren los bolsos, porque estamos en guerra, y seguramente también nosotros pertenecemos a la defensa norte, o sea, el comando norte. O sea, si hay situación de guerra, tenemos que ir a defender el norte, a menos que nos digan otra cosa. Y yo les dije, recordando que había publicado sobre que se venían 7 frentes, que podría ser que Hezbollah se uniera y tenemos que llegar, es una carrera contra el tiempo, quién llega primero a la defensa o al ataque serían en su lado, ¿no? Y llegamos antes, o sea, mi oficial encargado me discutió en privado por qué publicaba esas cosas, yo soy un simple sargento y él es el oficial encargado del pelotón no, creo que es más que pelotón en español, ¿cómo el batallón? ¿Cómo me meto en este tipo de cosas? O sea, ¿cómo doy este tipo de órdenes? No puedo dar. Y le digo, ¿vos no entendés lo que está pasando? Hay una masacre en el sur. Eh, Ellos en Israel todavía no entendían lo que estaba pasando. Yo, porque soy un enfermo que busca todas las redes, que todo lo que está pasando, ya entendía, hablaba con las personas en el terreno, entendía qué está pasando. En fin, Eh, llego, yo entiendo que seguramente no voy a tener ningún avión, que la Turkish Airlines no me va a dar cómo volver, porque tenía que llegar a Turquía y de Turquía a Israel. Cuando llego, la Turkish me dice, no, porque se cerró el espacio aéreo israelí, ahora a mí no me pueden mentir. Yo les dije, en ningún momento se cerró el espacio aéreo israelí, que tu compañía haya cancelado el vuelo es otra cosa. El espacio aéreo israelí no se había cerrado. Bueno, me puse a discutir 2 días seguidos fui allá, 2 días seguidos me puse a discutir para que me, eh, me dieran algún tipo de solución. Ellos no me dan ninguna solución y a mí se me cae el mundo porque yo veo mis soldados en el norte. Yo soy sargento de estos soldados. Yo veo a mis hijos en donde yo vivo y yo no estoy ahí para defender, para hacer absolutamente nada. A los 2 días me llega la noticia que mi vecino, el Hanan Kalmazon, cayó en combate en el kibbutz Be'eri. Mi vecino, acá a 2 casas, uno de mis mejores amigos, es la única lápida en Israel que tiene el símbolo del Mossad y del ejército de Israel. En todo Israel es la única que tiene. Él por decisión propia tomó su arma, también su hermano
y creo que el sobrino. Los tres se fueron hasta Berí. En Berí encontraron una camioneta blindada abandonada. Abandonada no, los soldados habían caído ya. Subieron a esa camioneta y empezaron a salvar y rescatar familias dentro de Berí. Rescataron más de 100 personas en 14 horas de combate. Él cae en la última casa que estaban rastreando a las 10 de la mañana del 8 de octubre. Más o menos 10 de la mañana del 8 de octubre, cuando ya dice su hermano, justamente comenta su hermano, que ya les temblaban las manos, porque ya estaba tan cansado que les temblaban las manos. Justamente el trabajo del Hanan en el ejército cuando hacía reserva era entrenar equipos de respuesta inmediata dentro de las localidades civiles o excombatientes, personas como yo, por ejemplo, que también aquí tengo mi equipo de respuesta inmediata con un arma de alto calibre, o sea, un 5.56, una Arad, que es como una M4, una M16, chaleco antibalas, todo, por si ahora suena la alarma de infiltración terrorista. Dejo todo, voy, me pongo el chaleco y salgo a defender literalmente al hogar, porque el terrorista puede estar al lado de la puerta. Él se encargaba de entrenar este tipo de situaciones, pero en el norte, por si a localidades del norte, por si había infiltraciones de terroristas de las fuerzas Roadán de Hezbollah. Justamente con este entrenamiento él logra ir allá, al sur, donde no estaban tan entrenados. De hecho, hay lugares donde solamente 2 o 3 actuaron. Hay lugares como Maguen que todos actuaron y defendieron el kibutz Maguen y ningún terrorista tuvo infiltración. Y bueno, todo esto mientras estoy en Argentina. Sí. Decido que algo tengo que hacer. Entonces hablo con canales de noticias para explicar lo que está pasando. También advierto de que lo que están viendo ahora, porque ya empezaron los primeros bombardeos israelíes, no era nada. Ya todo el mundo estaba hablando de hay que dar una respuesta proporcional. O sea, absurdo, totalmente absurdo. Y yo les dije, el 10 de octubre salió esto, o sea, 3 días después. Sí. El 10 de octubre sale esto, yo creo que lo firmaron el 9 y sale el 10, no me acuerdo bien ahora, pero dije, a ver, lo que ustedes están viendo ahora no es nada. Ustedes van a ver, jamás puede ahora tomar la decisión de dejar las armas, liberar a todos los rehenes, o llevar y condenar a su propia población a una guerra de destrucción en las cuales ustedes van a recordar cómo era Berlín en la Segunda Guerra Mundial, que hasta que no se capturó a Adolf, al pintor austríaco, Berlín sufrió más y más destrucciones y más muertes de civiles, y nadie iba a culpar ni al Ejército Rojo ni a los aliados en general. Todos iban a entender que es por el terco que no se ha rendido. Lo mismo va a pasar en Gaza. Recuerden estas palabras porque esto va a tomar bastante tiempo. Había personas que eran optimistas y pensaban que este conflicto, que jamás se lo acababa en meses, y yo decía, esto va a tomar más de 2 años, y de hecho, jamás se preparó por casi 20 años para un tipo de conflicto así. Significa que lanzaderos de cohetes tiene como semillas en un campo. Entonces, que no crean que esto es un paseo. Esto va a ser una guerra dura, van a morir muchos civiles, porque el sistema de combate urbano que tienen las organizaciones terroristas es que causen cada vez más muertes de civiles. Desde ya, entiendan que esto va a ser así. Y fue dicho y hecho, realmente así fue. Después conseguí un vuelo para llegar finalmente después de dar algunas conferencias también en escuelas y en otros lugares, consigo finalmente un vuelo de rescate desde Sao Paulo, desde Brasil. Tenía que llegar hasta allá. Ahí el Congreso Judío Latinoamericano me compra el pasaje
para salir de Buenos Aires a Sao Paulo y poder llegar allá al aeropuerto. De ahí llegamos hasta un lugar determinado y de ahí volamos a Israel. Llego a Israel, abrazo a mis hijos, estoy unas horas con ellos, preparo el equipo y ya parto para la base. Y de ahí, de la base, estuve en servicio seguido 5 meses, de los cuales los 2 primeros meses no salíamos de las bases para nada, porque estábamos conteniendo Hezbollah, que estaba en preparativos de combatir. Después de 5 meses de estar seguidos en el servicio, finalmente eh, me libero y después nos llamaron 2 veces más al ejército, si mal no recuerdo, o 3. Ya más de 300 días en total de servicio militar en diferentes llamadas y ya me están llamando para los próximos meses también estar unos meses más. Así que Wow. bueno, así ha sido. Eh, la verdad es que cuando uno, y personalmente, y yo creo que cuando nuestros auditores y la gente que nos está mirando va a sentir, porque no quiero decir que lo va a escuchar, va a sentir esta historia, te quedas un poco pensativo y me gustaría, bueno, vamos a continuar. Y quiero hablar de una frase tuya que sonó mucho en los medios. Dijiste, jamás despertó al león que va a destruirlo. Pero también dijiste algo muy potente, y esta es la que más me gusta. El idioma de Medio Oriente habla con la fuerza. Me gustaría que le puedas contar a la audiencia que ve el conflicto desde algo que es muy importante y lo quiero repetir y recalcar, desde la lógica occidental. Y desde esta lógica occidental, ¿cómo le puedes contar a qué te refieres con este idioma? Bueno, empecemos con que muchos miden la vara de la democracia de un país democrático con un país democrático que no está en conflicto a un país democrático que está en medio de una guerra de 7 frentes. Entonces, no tenemos la misma situación. También si estuviéramos en un país occidental que está siendo atacado por otros países occidentales, no sería la misma situación. La democracia no funciona igual en un conflicto, en una guerra, que en un día normal soleado en la playa. Segundo, en el Medio Oriente siempre se rige la cultura de las tribus, de los clanes. Siempre ha habido conflicto. Son conflictos continuos en los cuales solamente los clanes más fuertes son aquellos clanes que controlan la región y son respetados. Por ejemplo, podemos ver Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que son los países árabes más estables ahora, no es solamente por la parte económica, porque es porque tienen toda una familia, un clan que los defiende y esos son las culturas de épocas remotas de los clanes del desierto que siempre entre familias se cuidaban y siempre decía, yo no sé, me acuerdo, no quiero decirlo en árabe tanto porque se van a reír, mi árabe no es tan bueno para hablarlo, así que, pero No tiene que suena bien, decir, ¿ah? Yo claro, creo que suena bien, ¿ah? No, Anna, te invito a Anna decirlo. Wallahi, Anna Wallahi, bueno, no me importa, lo voy a dejar acá. Yo y mi hermano contra nuestro primo, Wow. el Hyun, pero yo, mi hermano y mi primo contra el extranjero. Ok, O sea, listo. siempre un clan y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por cultura también, siempre el más fuerte en el Medio Oriente va a ser el respetado y además aquel que se hace imponer en lo que es el respeto. Todo tipo de negociación desde un punto de debilidad es tomado, desde un punto, digamos, de querer dar algo, y esto se ha tomado como un punto de debilidad. Eso es cultural, eso no lo puedes sacar, no puedes criticar tampoco, porque hay que entender que así es la cultura acá. O pensás así y actúas así, o no puedes querer incluir valores occidentales a un lugar que no es occidental, no piensa occidental, no habla occidental. Aquí se habla, se podría decir, aquí se habla árabe. Y el árabe es el idioma de la fuerza. Si no es una persona fuerte que te hace respetar, no te van a respetar. Si mostras debilidad,
no te van a respetar, no te van a defender tampoco. Tenés que mostrar también que te haces respetar, y eso lo vemos día a día. De hecho, o casualidad, que después que Israel bombardea a Qatar, tanto que fue criticada, que fue en Sí. esto y el otro, pero al fin y al cabo, de repente Qatar le dijo a Hamas, firmá ya mismo porque se acabó la joda. Sí, Pero la gente no no quiero de logra, nuevo. la gente no logra entender eso. Todos criticaron, criticaron. Yo dije, no está malo, puede traer buenas cosas esto. No, pero fue una equivocación y por esto y se salvaron, sí, se salvaron, pero están así. Eso fue un golpe a la fuerza. Yo estaba así, muy optimista. Te digo que los mismos israelíes me decían, cuando yo hablaba con mis compañeros israelíes, me decían, estás loco. Fue un error, fue esto. Lo criticaron acá por todas las noticias, lo criticaron al primer ministro. Y yo era el único optimista que decía, no, esto es un mensaje que acá. Y de repente así fue. O sea, dicho y hecho, me pueden discutir, me siguen discutiendo a propósito las mismas personas. Le digo, a ver, pero al final es lo que pasó. No, pero pasó por otras cosas. No, esto es un factor súper importante porque antes también Absoluto. estaba Trump y no y seguían esto sin hacer caso. Así que sí, listo. Ahora que no se rindieron del todo es otra cosa, pero es un factor importante. Podemos ver como, por ejemplo, cómo trataban a Israel después de la guerra de los 6 días y cómo trataron a Israel después de la guerra de Yom Kippur, donde muchos se les empezaron a alejar a Israel porque fue un desastre la guerra de Yom Kippur. Está bien, salimos victoriosos, pero al final, y Egipto hasta el día de hoy va a decir que ellos ganaron. Yo estuve en Egipto, en el Cairo, en el Museo del 6 de octubre, por la guerra Oh, del 6 de octubre del 73. Y ellos te sí, claro. venden. Ellos no recuerdan que hubo otro día después del 6 de octubre, qué pasó todo ese mes de la guerra de Yom Kippur. Ellos recuerdan ese día. Ese día y todo lo demás, bueno, no importa. Y así venden el verso y en cierta parte hay cosas que sí tienen razón, porque al final consiguieron de vuelta el Sinaí. Ellos lo van a decir que fue por miedo. Y bueno, ellos nunca, no te van a respetar después de esto. Entonces, ese es el idioma. Jamás jugó mucho con el miedo que tenía Israel de meterse en Gaza, porque sabía que la sociedad, por más que tenés podés tener el gobierno más bélico y más de derecha posible, al fin y al cabo necesitas el apoyo de la sociedad para meterte en un infierno como es Gaza. Y no ibas a conseguir nunca el apoyo de la sociedad. Tenía que pasar algo muy, muy extraordinario, no llegar a algo como 7 de octubre, pero sí había que pasar algo que posiblemente extraordinario para que pase algo así. Y nadie quería meterse en este tipo de cosas. Netanyahu, en todas sus cadencias, hizo todo por no meterse en Gaza, hizo todo lo posible por meterse lo menos posible en Gaza, por más que él en sus campañas de antes, cuando Olmert Mm, estaba en la campaña en 2008, él sí, salió y dijo que hay que eliminar Gaza, sí, pero necesitas acá apoyo, no tenés ni el apoyo del ejército no quería meterse en Gaza, no tenés el apoyo de la opinión pública, menos el apoyo de los medios, así que era imposible que hagas cualquier tipo de ataque preventivo. Y bueno, de hecho, después del 7 de octubre, cuando él decide que hay que meterse en Rafah, el mismo, uno de sus contrincantes políticos que se había aliado por la guerra en una coalición, eh, Benny Gantz, sí, decide salir del gobierno porque no había que meterse en Rafah. No sé por qué no había que meterse en Rafah, porque era estratégico y hasta el día de hoy, cuando nos fuimos de todos lados de Rafah, no nos fuimos. Y eso hasta lo tuve que discutir con periodistas de habla hispana, israelíes, súper profesionales, donde yo lo discutí y dije, pero esto es estratégico, totalmente estratégico, no podemos salir de Rafah porque todo el contrabando de armas vino de Rafah, hasta ahí tenemos que quedarnos plantados lo más posible, para siempre, así como estamos en todo lo que es el paso de Allenby, en todo lo que es el Valle de Jordania, para controlar todo el tráfico que pasa a Judea y Samaria, intentar controlar, porque también hay contrabandos por ciertas ayudas de dentro de árabes israelíes, ese tipo de cosas, y también árabes que viven en Jericó. Igual esa zona de la Tzir Filadelfia, de la Callejón Filadelfia, sí. hay que tener control solamente israelí, no podemos confiarnos ni en menos en los egipcios, pero muchísimo menos en los gazatíes.
En fin, eh, esta Y situación todavía, perdona, oye, mucho. todavía no hablamos de Mocket Bitajón, que es el siguiente capítulo, y esto me parece una película o una serie de Netflix. Creo que estamos en una serie de Netflix, estamos en la primera parte, y me gustaría pasar a la segunda, porque está demasiado bueno. Mocket Bitajón, análisis y seguridad. Este es tu proyecto. En tus redes vemos en Instagram, en X, en los cuadraditos que recibimos en WhatsApp, Mocket Bitajón. ¿Cómo nace Mocket Bitajón? ¿Sentías que faltaba una voz en español que explicara la seguridad israelí sin filtros? A ver, Mosquet nace en realidad porque yo tengo otro grupo en hebreo, o sea, la gente no sabe, pero tengo otro grupo en hebreo que se llama Hamal Kabatin, que es sala de oficiales, sale de guerra de oficiales, por así Ok, llamarlos, que somos todos gentes que tenemos este oficio de seguridad, seguridad nacional y todo este tipo de cosas. Y publicamos ahí en hebreo. Más que nada esto nace después, cuando empieza lo que fue llamado la intifada de los cuchillos en el 2015, o ok. la intifada de los lobos solitarios, donde de repente de todos los días había ataques terroristas, pero de personas que, digamos, de árabes, ya sean palestinos o israelíes, que empezaron con ideologías de agarrar cuchillos o su automóvil y empezar a hacer ataques terroristas de la nada. Personas que antes nunca habían tenido ningún tipo Sí. de asociación con ninguna organización terrorista y teníamos olas de atentados terroristas todos los días. Entonces creé esto para un equipo, un grupo de WhatsApp para que nos habláramos entre nosotros, para saber que si alguien tenía información de un atentado, lo publicara ahí, porque todos somos, yo soy jefe de seguridad también en una sección del gobierno, tengo guardias armados y sé que si hay un sospechoso o un terrorista o un atentado terrorista al lado mío, voy a enviar mis guardias armados que están mejores entrenados que muchas unidades de la policía para neutralizar al terrorista y de esa manera salvar vidas. Y también al mismo tiempo dije, puedo hacer un grupo en español para meter periodistas de habla hispana, para meter también gente que trate de seguridad en Latinoamérica y quiera aprender de lo que está pasando acá. Y de a poco también personas que viven tal vez en Israel o gente que está en el exterior y quiere saber qué está pasando de habla hispana. Eh, y todo lo que no es, digamos, lo que se puede publicar en español, lo paso ahí y lo llamé Moquet Bitajón porque en hebreo Moquet Bitajón significa central de seguridad o central de control de seguridad. Entonces de ahí poner los reportes. En su momento, estoy hablando de 2015, yo quería que sea reservado porque era mucho material mal redactado, además porque en esa época yo solamente sabía español, obviamente, pero escribía muy mal español ya porque ya estaba muchos años en Israel y más que nada porque yo todo el idioma militar y policial, por así llamarlo, lo sabía Ok. solamente en hebreo, no lo sabía en español, porque el ejército lo había hecho acá. Entonces yo no sabía cómo se escribían estas cosas que son operativas, reportes operativos en español. Y más que nada, porque yo tenía imágenes, fotografías de atentados y estos que eran muy difíciles de tragar para el público y que de ahí, bueno, un periodista tiene, es su trabajo conseguir y eso. Entonces, la idea era meter a los periodistas más que nada para que sepan que hay atentados todos los días acá. No solamente hay conflicto cuando Israel ataca Gaza o cuando hace una operación en tal lugar, sino que hay atentados todos los días y todo esto viene para todas estas operaciones de bienes son respuestas de todas estas olas de atentados que ustedes no publican, muchachos. Entonces ahí venía, pero bueno, de a poco, más que nada del boca a boca, se fue armando más y más gente sumando y pidiendo que sume y esto y el otro. Hubo una época también que de repente el que es conmigo hoy día, una de las personas que más tiempo está conmigo, se llama Julián, que me dijo, mira, yo soy voluntario en unidades de emergencia y esto, recibo estos informes, sé español, te ayudo. Bárbaro, y los dos juntos estábamos ahí siempre publicando. En su momento se juntó otro chico que también metió mucha gente y empezó a ayudar. Lo que pasa es que Moqued siempre fue, yo tengo mis ideologías, mis ideas
políticas, no políticas y esto. No me caso con ningún político a propósito, ninguna cosa, pero sí tengo mis ideologías, mi propio racionamiento. Lo que no quiero, y en mis redes sociales personales, o sea, la que dice mi nombre, Lucas Lior, voy a decir lo que yo pienso de lo que sea. Pero en Mosquet Vitajón quiero que sea neutral, o sea, que no haya nada de política interna, sino no, cosas geopolíticas. Sí, va a tener mi estilo y en muchas cosas, pero lo más limpio posible porque me causa asco cuando ya veo que son canales de noticias de propaganda política, parecen cada uno. No me gusta eso. Entonces, sí, mis opiniones personales las voy a decir en privado, esto y el otro, pero en Moquet Vitajón limpio. El problema estaba con que teníamos un integrante que ponía ese tipo de cosas, tuve que sacarle la administración y dejamos esto así. Eh, Lamentablemente no entendió después de muchas veces que Moquet Vitajón no se pone en política, es limpio, es poner lo más posible información y de ahí que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero seguramente en política interna en Israel no me va a importar poner un Moquet Vitajón, no la voy a poner. Con el tiempo se empezaron a sumar algunas más gente que quiso ayudar y esto, pero más que nada éramos Julio y yo. Hubo un tiempo después del 7 de octubre que hasta casi obligué a una chica cordobesa que se llama Agus, que nos ayudó muchísimo, más que nada porque el 7 de octubre yo estuve en el norte, no tenía siquiera señal de teléfono. Julián, lo llaman también al ejército para hacer como cierto tipo, no sé cómo se dice, si enfermero, paramédico de emergencias en el norte también. Y necesitamos a alguien que continúe como Ked y que podamos confiar. Y esta chica vino como anillo al dedo porque le gusta todo esto, estudia todo eso y estuvo un tiempo ayudando. El problema es que la alistaron a la policía y como parte de la policía no puede estar metida en un medio como Moqued. Así que lamentablemente sigue estando con nosotros, pero no es activa. Y este último año se ha sumado también DAF, que bueno, que DAF aporta muchísimo, ayuda mucho en las plataformas de WhatsApp y Telegram, en los canales de WhatsApp y Telegram, pero todo lo que es X, Instagram, YouTube, los videos, el 80% de los informes, análisis también en un porcentaje altísimo. Lamentablemente soy solamente yo. También podría decir que también está Mati, que es un chico que nos ha ayudado mucho a reunir información y pensar en ideas modernas, utilizar nuevas tecnologías para apoyarnos. Y obviamente Meli, que vive en Argentina, que es nuestra diseñadora, que diseñó todo el logo, todo esto, de manera totalmente gratuita. Antes teníamos un logo que había diseñado yo, que a mí me gustaba, pero era muy, muy feo. Y bueno, ella fue más. A mí me gustaba, pero era muy feo. Y bueno, ella nos ayudó muchísimo. De verdad, nos dio realmente una personalidad en Mosquet. Y eso ayuda mucho cuando querés tener más alcance en las redes sociales. Pero antes la intensidad en la cual nosotros poníamos cosas antes del 7 de octubre era mucho menor. Y en las redes sociales, Instagram y todo eso no teníamos, yo lo abrí mucho después en 23 de noviembre perdón, 23 de octubre del 2023, abrí por primera vez Instagram. Yo no usaba Instagram. Entonces, porque para mí era importante no solamente informar, sino hablar con la gente, de transmitirle bromas y decir, bajar un poco el pánico. A ver, no, sufrimos una herida fuerte, pero acá estamos, nos estamos levantando, está todo bien, vamos a salir adelante. Hay que ser también positivos. Muchos canales de noticias en Latinoamérica quieren provocar siempre tensión cuando no la hay. Cuando la hay, está bien transmitir lo que está pasando, pero cuando no la hay, hay que saber cuándo calmar a las personas y explicarles. Y bueno, entendía que solamente publicando en Moquet Vitajón, la gente solamente lee y cada uno puede leer según la connotación la pone él. Entonces necesitaba ver cómo también hacía videos y yo también hablaba y explicaba y bueno, de a poco es lo que intento hacer hasta el día de hoy.
y que hoy día recorre a lo menos todo el mundo hispanoparlante. Estoy seguro que al día está recibiendo algo que está publicado en Moquette Vitacol, lo cual es fantástico. Oye, el tiempo ha corrido rápido, esto de la serie Netflix. Sí. Vamos en el capítulo 4, chicos, ¿sabes? Capítulo 4 de Netflix. Si tuvieras que explicar en una sola frase, Moquette Vitacol, es para informar, interpretar, alertar, educar o la vez. Si tuviera que decir Lior en una sola frase, diría casi toda la vez. Eh, no diría informar, tampoco alertar solamente, sí para que tengas una fuente que con ella puedas analizar y juntarlos, digamos, analizar y juntar los pedacitos de puzzle y de ahí sacar tus conclusiones. El objetivo es darte la mayor cantidad de información que tenga que ver con geopolítica y conflictos y esto en el Medio Oriente para que tengas un panorama y puedas entender las noticias que están dándote atrás, donde hay a veces muchos fake news o a veces te dan buenas noticias, pero no tenés el contexto para entenderlas. O, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? ¿Por qué Erdogan, el presidente de Turquía, por qué está de repente saltó y empezó a insultar a Netanyahu después de que Netanyahu habló de Somaliland? Sí, Entonces, cuando también escribo análisis en una plataforma que se llama My Coffee, ahí empiezo a hablar también para darte más contexto. Entonces uno va, ok, ¿cómo se van moviendo estas piezas? Aquel que dice que entiende el Medio Oriente o no sabe nada, es un ignorante o te está mintiendo a propósito. El Medio Oriente no se entiende. El Medio Oriente es algo que es muy dinámico. Hace muy pocas décadas, en el año 70, eh, Irán era nuestro mejor aliado. sí, Ahora es nuestro mayor enemigo. Al principio del 2000, Turquía era nuestro mayor aliado estratégico y ahora sí, estamos en una cierta guerra fría con Turquía. sí, Entonces, esto es muy cambiante, esto es muy... De hecho, hoy nos estamos casi haciendo hermanos de Emiratos Árabes Unidos, que hace pocos años metimos agentes del Mossad para eliminar ahí un objetivo de Hamas en Bahbuj, que lo eliminamos ahí en un hotel en Dubái. Y sufrimos un montón de condenas. El jefe de la policía de Dubái sacó todas las fotos de los supuestos agentes del Mossad y todo eso, ¿no? Y ahora, así, estamos con los mismos intereses, viendo como súper aliados porque tenemos muchos enemigos en común, resulta. En fin, es muy dinámico, entonces es todo el tiempo, yo todo el tiempo aprendo y todo el tiempo veo y escucho y leo y escucho y leo y escucho porque necesito entender también por mí mismo, pero ¿cómo puede ser que Arabia Saudita bombardeó en el Yemen milicias que son aliadas con Dubái? ¿Qué está pasando? Pero si son dos entidades casi hermanas. Todo el tiempo el Medio Oriente me va a sorprender, todo el tiempo voy a decir, un experto del Medio Oriente todo el tiempo también puede decir, lo que está diciendo no tiene nada que ver, o porque él sabe más, y está bien, está bien. El que te dice que sabe del Medio Oriente por completo y que entiende todo, no sabe absolutamente nada. Habrá escuchado historia del Medio Oriente por TikTok, no sé. Yo tengo una colección enorme de hecho, también en la universidad, en la carrera universitaria, leyendo sobre el Medio Oriente. Y nada, yo mismo criticaba los libros que estaba leyendo porque yo tengo otra opinión de las cosas que están poniendo ahí, pero en fin, es lo más interesante. Tengo libros de geopolíticas y de relaciones internacionales atrás mío, sí. y vos lees ese libro de hace 10 años y no es relevante ya para nada de lo que está pasando ahora. Yo me acuerdo que a mí me bajaron puntos en una tarea de relaciones internacionales porque yo dije que analizando las teorías de relaciones internacionales, yo creo que nosotros en el Medio Oriente deberíamos entender que estamos bajo y que el mundo también va a seguir por ahí las teorías realistas.
que las teorías realistas, las teorías internacionales pertenecen al siglo XIX y hablan de que si tenés mayor ejército, sos el que vas a dictar las normas del juego geopolítico, ¿no? Me bajaron puntos por eso y después de repente Rusia invade Ucrania y hasta los historiadores más fuertes dicen, vamos a tener que volver a las teorías realistas del siglo XIX. Y a mí me encantaría encontrar dónde está esa profesora que me bajó puntos. Pero bueno, para decirle, tenía razón. Pero bueno, pero en fin. a lo mejor va a escuchar este programa, te va a llamar y decir, Lucas, che, te devuelvo los puntos. No importa, guarda. En fin. Así que está bien. Lucas, para ir cerrando este café, capítulo 5 de Netflix, te quiero decir, mira, has visto la guerra de cerca, pero también eres un hombre de familia y de amigos. ¿Qué mensaje de Kavaná le dejarías a la gente que nos escucha y que a veces se siente abrumada por las noticias del mundo? Bueno, primero y principal, yo sé que aflige mucho la situación, aflige también cuando hay fake news, da miedo también a verse expresarse y esto, así que primero y principal tenemos que estar unidos, sea algo que está pasando, que pasó también después de la desgracia del 7 de octubre, es que también se sacaron las caretas aquellos que no eran realmente amigos de Israel, amigos del pueblo judío, pero también muchos se acercaron, diciendo que están ahí con nosotros, es abrazarlos también a ellos, y entender que nosotros tenemos cada uno un pedacito de luz y que juntos podemos hacer mucho más, juntos podemos crear mucho más, tenemos que empezar a ver cómo tenemos muchas veces eso de tener como pueblo también, hacer nuestras diferencias y separarnos y esto. Es el momento de estar unidos, no solamente los judíos, yo diría todo aquel que tiene una escala de valores de la vida. Eso es importante, una escala de valores de la vida, de la democracia, de la libertad. Es lo que está en juego ahora. Lo estamos viendo no solamente en Israel, lo estamos viendo, por ejemplo, en la gente que está apoyando y no está apoyando lo que está pasando en Irán. Lo estamos viendo lo que acaba de pasar ahora con el régimen de Maduro en Venezuela, donde los venezolanos están festejando en la calle, pero de repente hay grupos que ni siquiera son de Venezuela y están ahí condenando lo que hizo Trump y parece un chiste, pero hay una venezolana que dijo en uno de sus videos, yo no les voy a perdonar que no se han tomado ni siquiera un día para dejarnos a nosotros alegrarnos por lo que está pasando, donde hay personas que fueron exiliadas, fue un éxodo. Eh, en fin, es realmente algo que se entiende que hay una batalla cultural, hay una batalla por los valores, por las identidades. Si nosotros no queremos perder la identidad libre, democrática, occidental que tanto queremos defender, que tanto criticamos a Israel, que no está haciéndolo. Y por otro lado, cuando en nuestra casa nos estamos dejando invadir, hay que dejar de tener miedo. Hay gente que tiene mucho miedo y ahora, o sea, está bien tener miedo. Es el instinto natural de todos nosotros. Ninguno es inmune a las balas, ninguno es inmune a absolutamente nada. Yo soy muy alérgico a ese tipo de cosas, se puede hacer. Claro, pero no podemos dejar que el miedo nos domine. Si podemos aprender de la sociedad israelí, si hay un atentado en un centro comercial, al otro día ese lugar se va a llenar de gente. Sí. El 7 de octubre todos los que estábamos, los israelíes, podríamos llamar, el aeropuerto de Sao Paulo que te dije que tomé, Sí. Estaba lleno de israelíes, chicos que estaban paseando por toda Latinoamérica, todos se llegaron ahí para ir a defender a su hogar. Eso es la mayor, digamos, la mayor resiliencia posible. Mucha gente me pregunta, no sé si era Israel, no era Israel, tengo miedo de esto y del otro. Justamente es lo que quieren ellos del otro lado. Resiliencia, y ahora estoy hablando de Israel, pero puedo hablar de cualquier otro lugar del mundo donde te estén amenazando
hay que pensar, hay manifestaciones que quieren cambiar tu cultura, quieren cambiar tu constitución, poner leyes como la Sharia, por ejemplo, cosas así. No, acá se respeta la entidad y digamos, la cultura de ese lugar. O sea, si esa cultura y su entidad es así, todos tenemos que respetarla. Cada uno en su casa va a hacer lo que quiere. Obviamente, quiere rezar, quiere ser ateo, quiere ser judío, quiere ser cristiano, quiere ser musulmán. Perfecto, todo bien. Pero los lugares públicos, y eso se respeta según la cultura de ese lugar, y aquel que no se pare y entiende que tiene que defender su cultura, va a perder. Y estamos muy cerca. Exacto. Lucas, ¿dónde la gente te puede seguir? Porque hemos hablado de Moquet Vitajón, de X. Danos un poco esa pista. Bueno, la manera principal sería en mi Instagram, es Sí. lucas.lior_ronin. Después también está el Instagram de Moquet Vitajón, que es moquet.vitajón, moquet, M-O-K-E-D, punto Vitajón, B larga I J-O-N. Después, bueno, se puede buscar el canal de WhatsApp, creo que se puede buscar los canales en la Sí. búsqueda de los estatus, también en Telegram, igual, Moquet Vitajón. En X también tenemos Moquet Vitajón, tengo, porque soy el único que publica ahí. Y en YouTube, no es Moquet Vitajón, en YouTube el canal, también tenemos Moquet Vitajón, pero yo no lo uso tanto porque lo guardamos para que no nos bloqueen, porque a mí me banean por todos lados por las cosas que digo y por las cosas que muestro. Obviamente que me van a banear. Tengo mi propio canal de YouTube que se llama Mirada de Lior. En ese lugar meto historia, contexto, explico todo bajo mi mirada personal, como dije antes, ahí sí tengo más libertades para hablar. Y ahí sí subo muchos videos, es bastante nuevo, tengo unos meses porque soy muy autodidacta y también no me queda otro, tengo que aprender a hacer las cosas yo solo, así que las diseño, Muy las bien. hago, las hago como uno puede, ¿no? Así que bueno, ahí me pueden encontrar, así que nada, muchas gracias por la invitación también. Oye, Lucas, bueno, primero que todo, gracias por tu servicio, por compartir tu tiempo con nosotros. Y amigos, esto fue un café con Cabaná de varios capítulos, porque fue, no sé, además de espectacular, explícito, con emoción, maravilloso. Así que, Lucas, para ti, hasta la próxima. Y para toda la gente que nos sigue, que ya estamos casi en los 50.000, así que más de 2 millones de horas que nos escuchan. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen y Lucas nuevamente, muchas gracias.